.com. Gracias también a la gente que nos sigue en Periscope y muchísimas gracias de antemano a quienes se suscriben. No olvides cuando estés en el canal darle al botón rojo a mano derecha que dice suscribirse. Con eso nos ayudas muchísimo a seguir haciendo más y mejores programas para ti. Bien, saludamos ya a Daniel Lara. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Omar. Saludos para ti y para toda la audiencia que tiene a bien escucharnos a esta hora de la tarde o a esta hora de la noche, dependiendo del sitio donde se encuentres. Saludo especial a quienes nos reportan su sintonía a través de las distintas plataformas disponibles para tal fin, y un abrazo muy especial a quienes nos ven a través de nuestro canal en YouTube, porque a través de nuestro canal en YouTube también nos hacen saber e interactúan en vivo con nosotros. Tenemos imagen nueva en YouTube, tenemos un nuevo insert con nuestro nombre de Omar, con una ciudad de fondo bien bonita. Oye, una cosa ahí bien chévere. Qué chévere, qué chévere. Qué chévere, ¿verdad? ¿Cómo estás, Daniel? Hoy es el segundo debate de la gira de debates. Ya no, el de hoy no es el presidencial. Hoy es el primero, el primero y único, el 21, debate de los vicepresidentes o de los candidatos a vicepresidente de los Estados Unidos, a saber, Mike Pence, que opta a la reelección por los republicanos, y la señora Kamala Harris del Partido Demócrata. Eso es hoy. Y su RCR 750M va a tener, como tuvo el primer debate de esta ronda de 4 debates, 3 presidenciales y 1 de vicepresidentes, el de hoy, lo va a tener al igual que el primero en vivo y directo en conjunción con esa maravillosa alianza de la BOA, de la Voz de América, Daniel. Bueno, qué bueno. Pero el debate de los vicepresidentes es una especie de debate del futuro, porque permite ver no solamente qué tiene en la bola, sobre todo cuando vamos a una reelección, permite ver qué tiene en la bola el vicepresidente que va a la reelección, que es a su vez el candidato, si es reelecto, el probable candidato en las próximas elecciones de su partido. O sea, permite testear, permite medir, ¿no? Permite ver por dónde va, para dónde va y qué tanto ha avanzado. Y en el caso del aspirante, permite también medir el futuro del partido del cual forma parte. Porque muchas veces los candidatos de la fórmula, el compañero de la fórmula vicepresidencial del partido aspirante, en caso de ganar, lo veremos actuando desde el ala oeste de la Casa Blanca y, por supuesto, fogueándose en el círculo de espera, para usar un término beisbolístico, antes del Salón Oval. Pero en caso de no ser favorecido, o sea, en caso de su fórmula ser derrotada, igualmente vemos el futuro del partido del cual forma parte, porque muchísimas veces ocurre que esa fórmula vicepresidencial termina, sin necesariamente ser ese candidato a vicepresidente, candidato posteriormente, termina siendo, o sea, permite ver por dónde va el partido. Normalmente, la fórmula o el candidato presidencial termina siendo un candidato por el cual no están casadas las principales familias del partido. Terminan siendo uno de esos fenómenos internos de los partidos, y muchísimas veces es el candidato a vicepresidente quien responde a las dinámicas internas del partido. Así, uno veía, por ejemplo, como con un candidato, ¿cómo explicarlo? Un candidato más tirado hacia el centro, cualquiera de los dos partidos, menos religioso, más laico, etcétera, termina teniendo un vicepresidente con un fuerte arraigo religioso, o viceversa. Entonces, esas cosas normalmente permiten medir. Ha sido bastante raro ver
vicepresidentes de fórmulas perdedoras lograr superar el grave escollo que significa perder como vicepresidente, ¿no? Ujú. El que pierde como vicepresidente normalmente desaparece y con muy contadas excepciones. ¿Recuerdas a Sarah Palin? Claro. Bueno, una caricatura como candidata a la vicepresidenta. Pero fue una caricatura su nombramiento también. Todo un Fue una, artificio. fue una, Su nombramiento no fue una caricatura, su nombramiento, cuando a Sarah Palin la nombran, hubo una reacción bastante parecida a cuando se nombró a Kamala Harris. No creo. Porque si yo lo recuerdo A claramente, ver. estábamos hablando de un veterano de guerra como candidato, Ujú. ya de cierta edad, con mucho respeto y mucha experiencia parlamentaria, pero sin ninguna experiencia ejecutiva. Y estábamos hablando de que Sarah Palin era una joven dirigente republicana del ala tradicionalista, cristiana y todo aquello del Partido Republicano, que era gobernadora de un estado, de Alaska, de un pequeño estado. Ujú. Se le tenía como una mujer eficiente, exitosa y tal, y como tal se le seleccionó. Pero después que la seleccionaron, oye, se abrió esa cajita de sorpresas. Hay una película y todo. De Una película buenísima donde la buenísima. protagonista es esta señora Moore, Ajá. Julianne Moore. Julianne Moore, que es una mujer hermosa de Claro. paso y Terrible. extraordinaria actriz Sí. que interpretó maravillosamente el papel de Sarah Palin. ¿Qué pasó? Que bueno, que sí, estaba bien el perfil. El asunto es que cuando la señora hablaba, bueno, era una cosa así como de Elsa Solórzano pidiendo que reciclara los barriles de petróleo. El problema, A ese nivel el problema de Sarah Palin, o Palin era que no tenía, seleccionó. era una extraordinaria líder dentro de Alaska. De hecho, o sea, la tipa era Claro, imbatible, Daniel, y la querían muchísimo. Además, la historia de ella familiar era una historia de logros, porque tenía una familia numerosa, porque es tal cual tú lo has dicho, era del ala tradicionalista, entonces no creen los anticonceptivos y sí, era sí, pro pero entonces vida, todo lo demás. Además, claro, pero empezaron, creo que tenía un hijo con necesidades especiales, además una de las claro, hijas pero salió entonces embarazada, empezaron, era una historia pero terrible. el problema, pero es que Ujú. todo eso, de alguna manera se suponía que esos eran valores que se querían resaltar. El problema es que al empezar a cometer errores, esa maquinaria, porque aquí, fíjate que aquí hablan mucho de la ferocidad de la prensa, pero la ferocidad de la prensa contra Biden, ¿no? Y contra Hillary. Pero hay que ver que la prensa demócrata, esa liberal Ujú. media, no tiene, o sea, no tienen moral para estar criticando nada. Después de lo que le hicieron a la candidatura de Sarah Palin, que fue una cosa Se grotesca, burlaban, Daniel, porque recuerdo que terrible. ella le preguntaban, no recuerdo cuál fue, creo que fue, le preguntaban por uno de los estados de Estados Unidos, ella decía, o no, le preguntaban por Rusia, creo que, no recuerdo, ella decía, Claro, sí, yo me paro en Alaska y lo veo, no sé qué. sí, una Salía con claro, cosas, pero porque era una líder sufría, digamos, es lo que yo logro identificar, de ese fenómeno que llaman parroquialismo. O sea, ella todo lo que sabía y todas las experiencias que ella proyectaba o trataba discursivamente de proyectar en el auditorio, tenían que ver con sus vivencias dentro del hogar, como una madre ejemplar, que lo era, y también con su vida dentro del estado de Alaska. Ella no había salido de allí. O sea, ella era eso y más nada. De hecho, la escogencia de ella en su momento fue un batacazo, Daniel, porque se estaban sí, no claro, matando, no se estaban matando. pero era precisamente por eso, porque frente No era, no era un liderazgo del el aparato, pues. liderazgo del aparato Ujú. del candidato, se veía que ella pudo renunciar en alguna oportunidad. Ujú. Posteriormente, la señora no levantó vuelo. Como no levantó vuelo, por ejemplo, mira, había un vicepresidente que era verdaderamente brutico, ¿vale? Sí, sí, no hay otra palabra, lo siento. Que era el vicepresidente de Bush padre, Quail. Dan Quayle. Ujú. Oye, ese señor tuvo a bien. Él fue otro batacazo. Bueno, pero ese señor, me recuerdo que cometió un error balurdísimo porque se le ocurrió soltera y tal y todo aquello. Y resulta que la mujer
para que él criticaba era una ficción, porque era el personaje de una serie. Y entonces el tipo como que transmitía a Venezuela el canal Televen. Sí. Era una serie cómica de una periodista que siempre se me olvida cómo se llamaba esa serie. Ya nos van a decir por aquí nuestros Bueno, amables. y claro, y hablar de fórmulas, como que Mm, pasaron a la leyenda, yo creo mm, que la fórmula más, digamos, más famosa de presidente y vicepresidente era imbatible realmente, y así lo fue. Electoralmente lo es hasta ahora. Fue la fórmula de Reagan y Bush padre. De verdad, eso era una fórmula arrasante, al punto de que Bush padre, siendo un hombre del aparato, porque sí lo era, además proveniente de Texas, digamos el sector republicano más fuerte, eso en Texas es, digamos, el feudo, el bastión de los republicanos, entre otros estados de los Estados Unidos, pero Texas para mí el más importante, ¿no? Así como es para los demócratas ahora Nueva York o California. En el caso de esa fórmula, después de allí no ha habido ni del bando de los demócratas ni del bando de los republicanos una fórmula presidente, vicepresidente con tanta fuerza. Bush padre pudo incluso ganar la elección luego de eso y no pudo con la reelección, sobre todo por aquel fenómeno que significó en el año, ese fue en el 92, ¿no? La candidatura, una cosa inédita en los Estados Unidos, que hubiese un tercer candidato con opciones, que fue Ross Perot, que le restó mucho voto a los republicanos en algún Oye, momento. hubo otro caso. Ajá, Hubo dos casos así seguidos. ajá. Cuando empezó el tema de la disidencia contra el bipartidismo. Uh-huh. Que primero fue Ross Perot y contra los republicanos, luego surgió el fenómeno del Partido Verde de Ralph Nader, Sí. el partido ambientalista, al cual Bill Clinton culpaba de la derrota de su vicepresidente Al Gore. En el 2000. Pero fíjate, Murphy Brown se llamaba la serie. Me dice aquí, oye, tenemos unos muy buenos oyentes, de verdad. Lo mejor que tiene este programa, nuestros oyentes. María Maxey fue la que ganó en la Murphy Brown. Se Era ganó la serie. mira, se ganó una computadora Pentium y una lavadora y una secadora. ¿Te acuerdas de aquello, güey? Esa serie era sobre una periodista, fíjate tú, que era alcohólica recuperada Uh-huh. y que después de haber hecho su tratamiento de rehabilitación, regresa a su trabajo en televisión, en todo aquello, a rehacer su vida, todo aquello, y sale embarazada. Entonces este tipo la criticó, o sea, y una cosa ridiculísima, porque, o sea, ajá, farandulero, o sea, está viendo que es una serie de televisión, gafo. O sea, el tipo quedó rayadísimo. Tú hablas de fórmulas exitosas. ¿A ti no te parece? Hay una fórmula, la fórmula para mí más exitosa en la historia reciente de los Estados Unidos, no tuvo el éxito que uno esperaba. ¿Qué era cuál? Electoral, muchacho, la de Eisenhower y Nixon. Uf, sí. Eso era Eso fue, antológico. eso fue un palo. Que esa es. Fue un palo. Y después viene la elección de Nixon, que la gente no lo recuerda. Nixon se lanza la primera vez y pierde. Nixon le costó Claro. mucho llegar al poder en esto. Siempre ¿Tú tú no has has visto dicho. la película de Nixon? Hay varias. Bueno, No, 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 discúlpame. Hay una sola, las demás son pacotilla. hay una que es la de la entrevista famosa, ¿no? No, 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 eso es pacotilla. No Frost te versus interesa, es Nixon, del pacotilla. periodista, ¿no? No, hermano, mire. La película Nixon, protagonizada por Anthony Hopkins, Ujú. es una joya no solamente de la cinematografía, sino que como retrato de un personaje político, con sus virtudes, sus defectos, sus miserias, sus traumas. Muchos. Es que después que tú ves esa película, tú entiendes al tipo por completo y dices, pero es que era esto, lo que el tipo. No, una cosa increíble. Nixon es un personaje del que salen 50 novelas distintas. Muy, muy buena esa película, Nixon, Anthony Hopkins, pero fíjate, él pierde, gana 2 elecciones con Eisenhower, Ujú, luego pierde contra Kennedy ujú, y luego intenta ser gobernador de California, su estado natal, y pierde ujú. y se retira de la política. Se fue, pero retirado de verdad, Neomar, retirado ido. No como los políticos netos que se retiran Que se tú retiran como sabes. Guzmán Blanco para que los vayan a buscar y a jalarle, ¿no? No, 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 no. O se van a la reserva como Caldera, que se fue a la reserva 2 meses. Oye, nos va a caer No, la familia Caldera que siempre está no, ahí, pero ¿no? es que ellos saben que es verdad.
Caldera perdió las primarias con Eduardo Fernández y dijo que pasaba a la reserva. Es mentira, la reserva duró 2 meses. A los 2 meses Caldera ya estaba con el escudo en la mano otra vez. ¿Qué ocurre? Que el tipo se va, Neomar, e inclusive se puso a trabajar en el sector privado, vendiendo carros, haciendo imagen de vehículos y cosas y tal, y tal. Se olvidó de la política, se retiró y se queda afuera. Y llega y pum, fíjate tú todo lo que ocurrió. Matan a Kennedy. Queda presidente Johnson. Vienen las elecciones, gana Johnson. Vienen las siguientes elecciones, Johnson decide que no va a participar. Se lanza Bobby Kennedy, que seguro iba a ganar, y lo matan. Esa tragedia, ¿no? La tragedia. La familia Kennedy completa. Y estaba el país, no, y el país, acuérdate, los Estados Unidos estaban al borde de una guerra civil. Los que dicen ahorita de guerra civil no vivieron en los 60, ¿no? Ni conocen la historia. Bueno, hubo un movimiento nacional de republicanos que fueron casi que a asaltarle la casa a Nixon, a decirle, usted tiene que ser candidato, señor. Y el tipo aburridísimo, el tipo, no, yo no. Yo le prometí a mi esposa que yo, no. Y la esposa lo hizo jurar por un puñado de cruces que no, y que no. Y al final el tipo, cuando vio que estaba todo el mundo diciéndole, mire, es que usted tiene que ser candidato, porque si no es candidato, esto se va, usted está obligado. El tipo sale de su retiro y gana 2 elecciones en condiciones completas y absolutamente adversas. Las 2. Y luego lo demás es historia, obviamente. Pasa que Daniel... Lista electoral de diputaciones, donde él dice, yo soy presidente gracias al cadáver de 4 hermanos. Los estudios a 1. Era gente humilde. Él era el tercero. Gente humilde antes y creo que merecen la pena ser de conocimiento público. En su momento, Daniel, con los demócratas, John Fitzgerald Kennedy, hay gente que no lo dimensiona, pero eso amenazaba con ser una época, y de hecho lo fue parcialmente, de mucho predominio demócrata. A los republicanos les tocó sortear un desierto, ¿no? Y Nixon fue como ese puente para la llegada luego, que hay gente que critica y dice que, he leído yo en comentaristas, sobre todo del lado republicano, de estas distintas familias republicanas, que se dice que se le retrasó mucho la llegada a Reagan. Reagan debió ser el candidato a criterio de mucha gente y creo que se presentó, pero lo pararon rápido. En el año 76, cuando fue candidato, Gerald Ford, que era un candidato que dicen que no tenía nada en la bola también. Entonces, claro, pero Reagan no podía ser candidato en el 76 por una simple y sencilla razón, hermano. Porque no había manera alguna de que un republicano ganara esas elecciones. Exacto. Con todo el escándalo que venía del Watergate. Es así. Y Reagan era en aquel momento, para el 76, ya era gobernador de California, Daniel. Claro, gobernador de California, y venía además de ser el presidente del sindicato de actores de Hollywood, que es casi que más importante. No, Daniel, yo me he puesto a estudiar. La industria más importante de California. Y una de las más importantes de los Estados Unidos era esa. No, pero ¿por qué recalco lo de California? Porque en California, ya de un tiempo acá, después que se dio el famoso cambio en las regiones, con el tema después del pasado del siglo XIX y todo lo demás en las regiones, con los temas del Partido Republicano y el Demócrata, California es tierra de los demócratas. Y Reagan fue un verdadero... No necesariamente. Bueno, Schwarzenegger luego ganó California también, pero ya ha habido otro. Pero vamos allá al corte. Vamos al corte y seguimos con esta discusión. Porque hoy se te pasa algo debajo de la mesa, que no se te olvide. Hoy es 7 de octubre, tal día como hoy Chávez ganó su última elección, la última, porque después se murió. Vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas.
Llegó para tu negocio pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Bonplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, seguimos hablando del tema en las elecciones de los Estados Unidos, que por supuesto es más interesante que el tema de las elecciones en Venezuela, porque en Venezuela ya no existen elecciones, entonces, y lo que se hace de aquí en lo sucesivo es un poco una payasada. Entonces, bueno, es más interesante hablar de los candidatos en los Estados Unidos y de la historia de la democracia de los Estados Unidos. Hablábamos de Reagan, Daniel, y yo he estado en el año 76 con el tema de la candidatura de Gerald Ford como candidato del Partido Republicano. Y es que yo he estado revisando, Daniel, últimamente, sabes que es mi presidente de los Estados Unidos favorito desde hace mucho tiempo, pero he estado revisando últimamente los discursos de Reagan y es que el tipo era un mago de la oratoria, viniendo de ser, y esto se desprecia mucho para incluso quien incursiona en la política, ¿no? Viniendo de ser un hombre venido del mundo del espectáculo. Claro, Reagan, además de venir del espectáculo, tenía otras facetas en su vida. Era un activista político comprometido, como tú dices, incluso dirigió al sindicato de actores, pero siendo un actor de aquel Hollywood de los 40, de los 50, luego descolla como líder de los republicanos e inaugura una nueva era de los republicanos. Se dice que con la llegada de Reagan al poder cambió ahí sí, pero para mucho tiempo, y todavía creo que lo estamos viendo con las familias republicanas, la tendencia del Partido Republicano. Reagan con el famoso paquete que incluye el respeto absoluto, además en la era que se prestaba para eso, ¿no? Por las leyes de mercado, todo el tema de la reducción del Estado, la reducción de los impuestos, pero eso acompañado en Reagan con el tema del conservadurismo social, bueno, es quizá, yo diría que todavía al día de hoy, la corriente predominante dentro de los republicanos. Luego apareció una nueva más, ya en la era Bush, ¿no? Hijo, que fue heredada en parte de los asesores de su padre, que fueron aquellos neoconservadores, que incluso difieren un poco de estas corrientes. No es mi idea ponerme a hablar de esto, pero el caso es que cambió para siempre, Daniel, con la llegada de Reagan, y de hecho no solo el Partido Republicano. Como Reagan, no ha habido líder en los Estados Unidos que haya ganado las elecciones de la manera como las ganó Reagan. Creo que ni Obama. Eso siempre se ha dicho desde que Obama significó también un fenómeno electoral en el año 2008. Bueno. Habría que verlo, ¿no? Y Franklin Delano Roosevelt. Pero estamos hablando hace 60 años, Daniel. Bueno, pero estamos hablando de la historia de los Estados Unidos. Usted me pone a Reagan como si no existiera Teodoro Roosevelt. No, pero es que Roosevelt incluso fue electo para un cuarto periodo. Estoy hablando de Franklin Delano y estoy hablando de Teddy. Sí, no, yo estoy hablando de Franklin, que ganó los dos. La cuarta elección. O sea, y que murió, claro, y que si no se muere, no sé si lo reeligen eternamente, ¿no? Pero probablemente, pero en todo caso, pero sí. Hubo casos de casos. Fíjate tú, una pequeña lista, ¿no? Tienes a gente como lista de vicepresidentes, nombres de vicepresidentes que no lo lograron, ¿no? Tienes a Albert Barkley. Albert Barkley es el vicepresidente de Harry Truman. ¿Sabes que Harry Truman tuvo muy mala prensa, ¿verdad? Sí. Cuando sale de la presidencia, salió con muy malos números, ¿no? El tema de las bombas nucleares y todo aquello. Tienes a Hubert Humphrey, que era el vicepresidente de Lyndon Johnson. Uh-huh. Y si yo no recuerdo mal, él después fue el candidato contra Nixon. Si no recuerdo mal, fue uno de los candidatos. Sí, fue candidato en el 68 contra Nixon. Nixon se lo comió sin regurgitar. Fue impresionante. Richard Nixon tuvo su primer vicepresidente, no fue Gerald Ford, fue un señor llamado Spiro Agnew. Ni idea. Ese señor Spiro Agnew
no pudo terminar, creo que por algún tema legal. Él renunció, que fue por el tema de todos los escándalos que tenía Nixon. Otro que no lo logró, y mira, y este sí quiso, ¿viste? Este quiso y estuvo a punto varias veces. Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller, que falleció recientemente, ¿no? Creo que Creo. sí. Fue el vicepresidente de Gerald Ford. Bueno, ese tenía hambre de Casa Blanca, yo. Uf, y fíjate, vicepresidente nombrado, no electo. Porque claro, al asumir Gerald Ford la presidencia, hubo que nombrar un vicepresidente. Y nombraron nada más que a Nelson Rockefeller, los políticos venezolanos. No, de rico de cuna. De un rico de cuna de verdad, ¿sabes? Walter Mondale era el vicepresidente de Jimmy Carter. Bueno, ese... Fue a la reelección con Bush padre y por supuesto perdieron, ¿no? Ah, pues claro. En buena parte gracias a él. Sí. Luego tienes a Al Gore, que fue más o menos popular, ¿oíste? Claro, pero es que el problema, Al Gore se hace popular después que pierde. En serio. Te estoy hablando en serio completamente, no es un chiste. Cuando Al Gore pierde las elecciones, la actitud que tuvo ante la derrota en tribunales le granjeó una gran aceptación nacional. Porque se dijo, bueno, este es un tipo serio. Porque tú sabes que él, siendo el vicepresidente en ejercicio, era el que dirigía el debate en el Senado. Y esa sesión yo la vi en vivo, una cosa impresionante. Porque después que los tribunales dicen, bueno, no, el ganador es Bush, el Congreso tenía que ratificar la decisión, imagínate tú, con el voto de los senadores. Y él era el que estaba dirigiendo la sesión en contra de él mismo. Y ese señor se mantuvo a la altura. Yo vi el debate. Y inclusive había unos parlamentarios demócratas haciendo escándalo. Diciendo, yo no acepto esto. Tal, y él decía, bueno, pero yo sí lo acepto. Pues. Fue una sesión histórica, sin duda alguna. Entonces él sale de ese trance, siendo muy popular, y después se monta en el carro de salir a defender el tema del cambio climático. Y hace el famoso documental aquel. Sí. Que gana el Oscar. Sí. Y luego tienes a un tipo que creo que es una especie de alfarocero, ¿no? Dick Cheney. Pero un poquito más inteligente. Dick Cheney. Que es un tipo, Dick Cheney nunca quiso ser presidente. Pero cómo en la película que hizo, oye, ahora se me fue el nombre, ¿vale? ¿Cómo que de Batman? Oye, Daniel, ayúdame. Batman, el maquinista, el último Batman. Sal tú solo. Sal tú solo de tu problema, chico. Esta película donde le montaron esos kilos de maquillaje. Oye, Nolan es el director ahora. No, quédate ahí, que estás perdiendo. Que la película se llama Vice, de vicepresidente. En la película lo retratan de verdad como una mano peluda detrás de todas las maniobras. A Dick Cheney como una especie de come niños, ¿no? Sino que pintan a George Bush hijo como un idiota estructural, Daniel. Pero eso no es muy difícil. Bueno, no sé. Pero el caso es que... Eso no es muy difícil, hijo. Esta caracterización que hizo Christian Bale, Daniel, Christian Bale, de Dick Cheney, sí. lo pone, pero, o sea, como un tipo repudiable. Y es, en el fondo, lo que dicen que es un hombre de los negocios metido, en este caso, a político, ¿no? Y que aprovechó la política para seguir haciendo negocios, ¿no? Bueno, pero es que esa es una forma un poco infame de ver las cosas, porque Dick Cheney nunca quiso ser presidente. Lo que quiere es igual que Henry Kissinger, igual que McNamara. Son unos tipos que entendieron que el poder no está necesariamente en la presidencia. Y que además de eso, ellos serán capaces de vivir honestamente sin robarse un centavo al salir del cargo gracias a su desempeño. Y eso es así.
Cheney es, por cierto, Daniel, el El retrato. primero que entendió eso, por cierto, fue Kissinger, ¿viste? Sí. Después lo entendió y McNamara. Ellos dos entendieron eso bien temprano. Mira, Nelson Rockefeller, para hacer aclaratorias acá, no, se murió hace años, en el año 79, ¿Y Daniel. cuál fue el Rockefeller que murió recientemente? Debe ser otro, porque el clan es enorme y los reales también son enormes, que ha Hubo uno que murió a acaudalado los el ciento y clan. pico, de años. Probablemente, porque bueno, tiene todo el dinero para los cuidados y todo lo demás. Pero mira, el caso con Cheney es que justamente se dice que él granjeó alrededor de Bush a este grupo de los neocons que hicieron de la guerra un negocio, pues porque además servía para las compañías de seguridad, para una cantidad de cosas, y allí, bueno, entraba la economía, Wall Street, una cantidad de cosas. Allí estaba en ese grupo los neocons, por cierto, y se lo muestran en la película, porque él dice que él lo que hizo fue ir minando el gobierno de Bush en el tema de los asesores dentro de la Casa Blanca, el asesor para el Congreso. O sea, todos eran puestos por, de alguna manera, Cheney, que llega a coronar el puesto de vicepresidente también en una labor de arribismo, ¿no? Como es muchas veces la política y los partidos y los cargos de elección popular y todo esto. Pero él en ese grupo estaba, no me quiero perder, este señor, el del bigote, Daniel. ¿Cómo es que se llamaba el bigote? San Bigotes, ¿vale? El que tiene ahora la tirria con Trump. Bolton estaba. Creo que nombran a Abrams también, que viene, por cierto, de ser funcionario. Allí estaba Otto Reich. Otto Reich, exacto. Allí estaba, había uno muy duro del grupito de Otto Reich que estuvo en Venezuela, llamado Charles Shapiro. Uh-huh. Estuvo otro bastante duro que también estuvo en Venezuela y en buena parte de Latinoamérica, el embajador Brownfield. Todavía anda por ahí. Claro. Uno de los mejores, o los embajadores más carismáticos que ha tenido los Estados Unidos. Uno de los embajadores más carismáticos que tienen los Estados Unidos y que mejor entiende el tema. De hecho, fue embajador en Colombia también, Daniel. Conoce tanto el problema de acá, del norte, del sur de América, que lo han puesto en los dos lados. Y de paso, tiene tabaco en la vejiga. Sí. Bueno, y ese fue el caso de la historia de los neocons, que por cierto no se limita a eso, sino hay una visión filosófica detrás de eso. Pero me preocupa la forma. No, el problema del. Tú juzgas a Dick Cheney, ¿oíste? No es justo. No, el problema que se dice que hay de fondo allí es que, y eso fue lo que trató de hacer el gobierno de Bush en política exterior, es que había un abandono, y eso luego va a ocurrir, después de que salga Bush del poder, lo vamos a ver muy claramente con Obama, el abandono que hay un destino manifiesto de los Estados Unidos para asentar la democracia en el mundo y los valores occidentales, etc. El que nunca me cayó bien fue Donald Rumsfeld. ¿Te acuerdas de Rumsfeld? También es del grupo, por cierto. Donald Rumsfeld nunca me cayó secretario bien. de Estado, ¿no? En aquel momento, ¿no? Fue secretario de Defensa. Secretario de Defensa. Y que estaba Colin Powell como... Mencionó todas sus posiciones previas. Y estaba una pieza de la arqueología de la Guerra Fría, que era Condoleezza Rice como consejera de Seguridad de Estado. Uh-huh. Condoleezza Rice es una mujer experta en geopolítica de la Guerra Fría, estudiosa de la Unión Soviética. Y una mujer muy competente en su área, y también tiene tabaco en la vejiga, pero lamentablemente les tocó comerse a esa gente les tocó comerse las malas, vamos a estar claros. Las verdes. Vamos a ir al corte. Les tocó comerse las malas y nos toca ir al corte porque venimos con la sección. Sí, de las preguntas y respuestas. Q&A. Vamos para allá. Ya venimos. Llévatelo. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 3750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Cantidad de dudas emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Maribel López, en Pregúntame que te respondo, nos dice: la crisis de la educación no es un tema para la oposición. ¿Cuál es el plan para la nueva Venezuela? Porque este sistema hay que cambiarlo, y lo digo como docente. Es obsoleto y aburre a los estudiantes, alejándolos de las universidades. Mire, yo comparto la preocupación que usted tiene por la educación en Venezuela. Yo no sé si será o no será un tema para la oposición. Probablemente sí. Hay educadores que han puesto planes, cosas en blanco sobre negro allí para de alguna manera crear planes futuros, pero el estado de cosas actualmente de las unidades educativas en Venezuela es un problema tan extenso, tan difícil de resolver, no porque sea imposible, sino porque hay que hacer tantas cosas al mismo tiempo, que yo creo que tenemos que empezar, por ejemplo, por los textos escolares. Todo este tema de los textos escolares y lo que ha sufrido esa literatura escolar de la primera infancia, cuando los niños están en primer grado, segundo grado, esas alusiones, por ejemplo, retorcidas a la historia de Venezuela y esas analogías que muchas veces se quiere hacer con el proceso de Chávez y todas estas cosas trucadas, absolutamente manipuladas. Bueno, por ahí hay un problema, pero hay problemas mayores dentro de la educación, y es que un niño con hambre no estudia. Eso ha sido una constante discusión en este programa, lo hemos traído cada vez que hemos podido, Daniel y yo, que yo les digo que paso por la calle y veo y comparo mi época de estudiante de primaria y de bachillerato, de secundaria, con unos muchachos que nada más por el peso y por la estatura que tienen a los 12, 13, 14 años, uno sabe que no pueden estar estudiando bien, porque esto es como el cuento del amor con hambre no dura. Bueno, educación con hambre no entra. En la época de Gómez decían que la letra sin sangre no entraba, y por eso es que le daban sus mamonazos a los niños y le daban los hincaban en arroz y todas esas torturas viejas. No, ahora es la educación con hambre no entra. Es imposible desde el punto de vista físico que alguien aprenda si tiene hambre desde la primera hora de la mañana, probablemente porque ni siquiera ha cenado el día anterior. Entonces hay que hacer un gran programa alimentario, hay que hacer un programa de revisión de textos, hay que hacer un programa de remuneración de maestros, porque el maestro, al igual que digo yo que el médico, son de las profesiones, y del policía, por supuesto también, que se dedica a cuidar al conjunto de los ciudadanos, son profesiones que tienen que ser indudablemente mejor remuneradas de lo que son al día de hoy. Si no, esa cadena está rota por alguno de los eslabones y no va a andar. Haga usted lo que haga. Bien. Hay otra pregunta que nos hace el oyente Francisco a través de su cuenta en Twitter, @CiscoOne. Nos dice: ¿cómo es que el dólar de un día a otro sube 10.000 bolívares en el paralelo o más? Bueno, señor Francisco, con todo el respeto que su pregunta merece y que merece usted, yo creo que esa es una pregunta de 2010. O sea, esa no es una pregunta del 2020. Nunca como ahora se había dependido en Venezuela tanto del dólar o de cualquier divisa extranjera. Yo lo que creo es que por el camino que vamos, en muy, muy corto tiempo, ya no nos interesará
la paridad bolívar-dólar. Simple y llanamente porque de facto el dólar va a mandar en Venezuela. Así, los venezolanos en el extranjero que le mandan remesas a sus familiares, esos familiares no van a tener esas remesas en bolívares, las van a tener directamente en dólares. Y el régimen se está preparando para eso. Fíjense que el sistema bancario ya ha sacado unas alternativas para tener cuentas en dólares dentro del país. Y ya la gran mayoría de los grandes comercios están recibiendo los dólares. Ya se acabó el jueguito aquel de no aceptamos billetes de A1, ni monedas volteadas, ni billetes de A5. Y eso se acabó. Porque ya inclusive se está pagando hasta de manera electrónica. En tal sentido, yo creo que el dólar se va a imponer de facto. Y en poco tiempo dejará de preocuparnos el tema de si aumenta o no aumenta, que para lo único que sirve la paridad bolívar-dólar es para las mafias. Sí. Obviamente, para todas. Porque les interesa muchísimo eso. Y, por supuesto, yo siempre me pregunto, ¿dónde estará el tipo que llamaba para todos los programas de esta emisora fastidiando, diciendo que aquí que dolarización es la solución? Dolarización es la solución, tremenda solución, ¿oíste? Sal para la calle ahorita y grítalo en medio de la calle, a ver cómo te va. Gafo. Yo recuerdo más bien al economista Alexander Guerrero, que una vez cuando el dólar pegó uno de esos subidones, Daniel, tú ¿te acuerdas cuando llegó a 100? A 100 fue, y Alexander... Nosotros le preguntamos si iba a seguir más de 100, si iba a llegar a 200. ¿Tú crees que va a llegar a 200, Alexander? Y Alexander ha dicho, va a llegar a 200, y va a pasar de 200, va a llegar a 500 y a 1000, y así seguirá infinitamente. Y la gente llamaba diciendo, no invite más a ese tipo, ese loco. Oye, no, eso va a ser una catástrofe. Mira dónde vamos. Ustedes son irresponsables invitando a ese loco. ¿Cómo va a decir él que va a llegar a 500? Se volvió loco. La idea es que baje, no que suba. Mira. No, míralo ahora. Sube, nene, sube. Mira, última pregunta en la sección. Nos quedan pocos minutos para despedir el segmento. Estimados caballeros, esta quiero que la respondamos los dos. Yo voy a ser breve, Daniel. ¿Realmente existe una posibilidad de una rebelión de masas, de un desenlace violento o armado? Si el hambre, las enfermedades y el hampa son armas letales que el chavismo ha utilizado a su favor ante los ojos del mundo. Y bueno, usted ya al final ha dado casi la respuesta. Yo diría que hay dos factores condicionantes que son los que han frenado la posibilidad de un desenlace que usted caracteriza acá como violento o armado. Número uno, y eso lo hablaba Daniel hace unos días, que es la tradición venezolana. Para bien o para mal, el pueblo venezolano ha huido de la guerra desde hace décadas, porque ha vivido en guerra también muchas décadas. Esa es el condicionante histórico, digámoslo así. Y el condicionante del tiempo presente, el condicionante que ha impuesto el chavismo es justamente generar unas cotas de represión tan altas que la gente se abstiene, incluso a veces de protestar pacíficamente, las más de las veces, porque son protestas pacíficas, en general las que ha hecho la oposición en este país, o mejor dicho, los sectores democráticos, por no ponerle oposición, la gente que quiere un cambio de régimen acá desde hace 20 años. Entonces, con eso es difícil pensar en que un bando va a equiparar al otro, que en este caso es el bando armado del chavismo, ¿no? El bando armado militar, diría yo, del chavismo. Daniel. Mira, yo creo que es más que evidente que Venezuela vive un acelerado tránsito hacia escenarios violentos desde hace bastante rato. Basta con ver lo que es la historia, el récord histórico de Venezuela a la hora de resolver sus problemas políticos para darse cuenta de eso. Y normalmente la cosa va siempre de la misma manera. Se pierde el control, total o parcialmente, escenarios de caos o de anarquía real o supuesta, alimenta las ansias guerreristas y termina un grupo grande, pequeño, numeroso o no, tomando las vías violentas por su propia vía, de forma voluntariosa, de forma particular. Ese proceso tiene años ya, y prueba de ello lo hemos visto con la cantidad de militares y civiles que se encuentran presos o que han sido asesinados en distintos eventos contra el régimen. Yo creo que eso va en desarrollo. Yo siento que eso podría profundizarse si no se detiene la espiral por donde vamos. Y la única forma de detener esa espiral es con la salida del régimen del poder. Claro. En tal sentido, yo creo que los venezolanos deberíamos entender lo que eso significa
y la dureza de las palabras que están detrás de ese desarrollo histórico. Desarrollo histórico que se ha vivido en distintos momentos de Venezuela y se ha llamado de distintas maneras y siempre ha terminado igual. Entonces, sin duda, sí, la preocupación es grande y deberíamos estar preocupados todos. Tenemos que ir al corte comercial, vamos al corte, ya venimos con la parte final de Y así nos va. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, Daniel. Quiero dar una nota de condolencia a una persona que además era fanática de este programa, un amigo de eso que nos regaló la radio. Tú no lo conociste, yo sí pude conocerle. Y se trata de Carlos Montenegro. Carlos Montenegro fue un personaje absolutamente querido por la industria musical venezolana. Fundador, manager de cantidad de artistas venezolanos que luego triunfaron en el exterior. Estoy hablando de Carlos Mata, empezando en Venezuela, que luego se fue a Latinoamérica y el mundo. Estaba de alguna manera vinculado a Carlos Montenegro. Lo conocí además en persona en uno de estos eventos públicos que hice yo acá, no recuerdo hablando sobre qué tema, y un día él se presentó, nos vimos varias veces, y bueno, fue recientemente diagnosticado con una afección en la garganta. Estaban consiguiendo el tratamiento, pero estaba avanzado. Hoy me he enterado que ha fallecido a los 77 años Carlos Montenegro, además muy amigo de la casa y de la directiva de Radio Caracas Radio. Paz a sus restos, nuestra palabra de condolencia a sus hijos, a todos los amigos de Carlos Montenegro, muy querido además me enteré por las hermanas Quintana, Daniel, por Igone y en Elene Quintana en este caso. Entonces, bueno, una persona muy querida por nosotros, por mí especialmente, que lo conocí, y otro oyente, bueno, que se nos va, lamentablemente. Además de eso, una persona que estuvo en una de las mejores etapas de la música venezolana, en la trastienda, en los fogones, y ese trabajo en esos años 80, con esos valores musicales que algunos de ellos aún perduran, siempre se le tendrá en cuenta. Y bueno, además escribía muy bien, Carlos. Escribía, si no recuerdo mal, él escribía en tal cual, ¿no? Sí, y tenía un programa radial que él ligaba cosas, se llamaba Los Culpables de Todo, y él ligaba, por ejemplo, te ligaba la historia de los Beatles con Héctor Lavoe, una cosa así, por un factor común que habían compartido algo en su vida que uno no reconocía. O sea, creo que era un melómano. Y de verdad una persona de cultura, pero amplísima, un mar, un océano de cultura. Carlos Montenegro, y un tipo sencillo, divertidísimo. Yo me reía cada vez que lo veía. Vino hace poco a la estación, creo que estaba desarrollando un proyecto acá para Radio Caracas incluso. Pero bueno, vendrán otras oportunidades y siempre lo tendremos en cuenta a Carlos Montenegro como persona del mundo del espectáculo acá en Venezuela. Así es. Neomar, ¿ya tuviste para despedir? No lo he visto, Daniel.
muy mal. ¿Por qué? Porque eres un chimbo, Neomar. Porque ya viene el segundo, ¿verdad? Y no. Ya viene el segundo. ¿Cuándo sale el segundo? ¿Hoy en la noche? El segundo sale este viernes. El viernes en la noche. Claro, este viernes sale el segundo. El segundo episodio de RCTV de Memoria se llama El Apocalipsis según Uslar Pietri. No, ya me voy a poner hoy, me pongo al día, veo el primero. Tienes que ver el primero, porque si no el segundo, oye, va a llegar tarde. Vas a hablar de Uslar Pietri, Daniel, qué reto. Bueno, vamos a verlo. Bueno, se hace lo que se puede. Acuérdate que es un programa conjunto donde buena parte del peso del guión descansa en Luisa Hugueto, y es una visión conjunta que hacemos del asunto, y de verdad que está bien chévere. Y además de eso, tengo que decir, la aplicación de RCTV es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Tienen joyas allí, los clásicos de Rómulo Gallegos. Una maravilla, ¿vale? Oye, mira, ¿qué chico, hacen que no han entrado? Hay un poco de gente que ya lo vio, ahí está, te están congratulando y felicitando, pero a borbotones en la... ¿Y tú no lo has visto? No, yo lo veo hoy. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mira, nos vamos, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó este programa. Gracias a todos por habernos acompañado. No se aflijan. Nosotros regresamos mañana. Chávez no, porque se murió. Hasta mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore